Edición número 30 de la Marcha del Silencio se va a realizar hoy desde las 19 horas, partiendo como siempre desde Rivera y Jackson. En la previa, el colectivo Imágenes del Silencio, en colaboración con madres y familiares de detenidos desaparecidos, lanzó una campaña de difusión con la consigna "Mienten, estaban ahí", en referencia a la falta de información acerca del destino de los desaparecidos en la última dictadura. Vamos a ver la pieza audiovisual que formó parte de la campaña para luego hablar de esta nueva Marcha del Silencio. Nos han mentido los militares, nos han mentido los policías, nos han mentido los políticos y nos siguen mintiendo. Por eso nuestra lucha es por la verdad, pero la verdad total, sin tapujos de ninguna clase. Que nos digan toda la verdad, somos capaces de soportarla. Luisa Cuesta, una de las tantas madres que murió sin saber sobre la desaparición de su hijo. Hace mucho, demasiado tiempo, que esperamos saber la verdad sobre los desaparecidos. Hace mucho tiempo que nos mienten. Nos dijeron que se habían fugado, que se habían muerto y que sus cenizas estaban en el Río de la Plata. Pero los habían secuestrado, los habían asesinado y sus cuerpos estaban ahí. Para hablar de esta nueva Marcha del Silencio es que están con nosotros Pablo Porciúncula, que es fotógrafo e integrante del colectivo Imágenes del Silencio, que se encargó de la realización de esta campaña, y Carolina Carretero, que es integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. A los dos, bienvenidos. Gracias por estar acá. Buen día. Gracias. Muy buenos días. Bienvenidos. Una pregunta general. ¿Cómo se sienten y cómo encaran cuando llega un nuevo 20 de mayo? Creo que como todos los años, ¿no? Con mucho trabajo, pero no trabajo solo de la asociación, sino de todos los colectivos y organizaciones que hacen posible que la movilización tenga las características que tiene. Creo que un detalle no menor es que no es solo la movilización de Montevideo, que sale de Rivera y Jackson, sino que son más de 80 movilizaciones en el país y en el mundo. Este año, por ejemplo, se suma Curtina, se suma Japón a movilizarse. Y esto no es posible si personas, colectivos, empiezan a trabajar desde hace mucho tiempo. Desde diciembre empezamos a planificar para que esto sea posible. ¿Cuándo comenzó esto de que la marcha tenga sus propias réplicas en otras partes del país, incluso fuera del país? De hecho, empezó desde el 96. Desde el propio 96. Desde el 96. San José ya ha empezado a tener su propia réplica y después fue creciendo de manera exponencial. La pandemia lo que fue un crecimiento avasallante, disculpas, que estábamos en torno a 25 movilizaciones y después creció a 50 y después fue creciendo año tras año la cuantía de movilizaciones. La virtualidad y la transversalización de las tecnologías de la información es lo que permite también de que cada vez sean más personas y más colectivos que hagan movilizaciones o concentraciones. No todas son movilizaciones, sino todas tienen las mismas características. ¿En Japón quién la va a hacer? ¿Un colectivo uruguayo? Un colectivo de personas uruguayas. ¿Hay otras partes del mundo así como tan lejanas en las que se... Sí, claro, Madrid, Ginebra, París, Barcelona, Chile, en Buenos Aires. No me quiero olvidar de ninguna, porque lo que pasa cuando empezamos a nombrar es que siempre faltan algunas. Y la cosa fantástica es que no depende todas de la coordinación de la asociación, sino que cuando termina la movilización nos enteramos que son más de las que habíamos listado ex ante, ¿no? Y eso todos los años nos pasa, de que nos van llegando. O sea, anoche estamos con la central pintando muros, así que les invito a recorrer la ciudad. Están las 30 consignas de las 30 movilizaciones en todo Montevideo. Y llegó que en Toledo se hacía una movilización y no la teníamos registrada a la 1 de la mañana más o menos. Entonces es eso, nos vamos enterando día a día de nuevos puntos. En tu caso, Pablo, desde el colectivo Imágenes del Silencio, ¿cómo encararon esta nueva edición y concretamente en qué cosas pensaron para el armado de la pieza de esta vez? Bien, este año nos tomó trabajando en distintos lugares. En el interior, por ejemplo, es la culminación de un proyecto, Sostener la Memoria, que se realizó durante todo el año pasado. Hoy se está inaugurando en la fotogalería del CDF de Peñarol y tiene una versión en Atlántida que fue uno de los puntos en los que se trabajó. Eso fue un recorrido que hizo por el interior, con una serie de paneles que se giraban. De un lado tenían el rostro del desaparecido y cuando se giraban se formaba la margarita o se formaba el dónde están, esa pregunta que acompaña siempre. Eso se tomaba desde un dron. Ese fue un trabajo que se hizo. Luego hay otro que tiene que ver con los 30 años de marcha. Hay una exposición en el Museo de la Memoria
y hay una exposición de lo mismo en Libertad, en la ciudad de Libertad. Perdón que te interrumpa, una foto por año. Esa es una foto por año. Esa es una foto por año. Volvimos al primer proyecto de imágenes que fue en la 20ª marcha, así que estamos en los 10 años. Tomamos aquel primer proyecto y lo desarrollamos un poco más. Entonces fueron 38 fotógrafos que participaron, ahora lo llevamos a 56, buscando miradas más jóvenes también. Y después el otro trabajo que hicimos fue el Mienten, estaban allí, tiene esa pieza que acabamos de ver, tiene estas postales que repartimos ayer entre los legisladores de todos los partidos y que son los murales que están en la ciudad también. Son imágenes de las excavaciones. Son imágenes de las excavaciones. El foco este año que puso imágenes fue salir un poco de la persona desaparecida, que tanto tiempo hemos puesto foco, y empezar a centrarnos en la verdad, en la única verdad que se encuentra a partir de los restos que traen luz, los restos de los desaparecidos que van trayendo luz a esa verdad, que es el único espacio de verdad que hay en medio de toda esta mentira gigante que se ha construido y que se ha ido sosteniendo. No, de todas maneras, digo, pasar de esa imagen emblemática que ha sido las imágenes del silencio, del rostro de las personas desaparecidas a los restos, es un choque mucho más fuerte, es un impacto visual más gráfico, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo se resolvió eso a la interna? ¿Si generó debates o no a la hora de llegar a esta definición? Sí, en imágenes se discute mucho todo. Se discutió, creo que veníamos de un año donde se ha hablado de la mentira, venimos de un año de lectura. Yo creo que en esto el libro Tierra Mínima de Butazzoni influyó, son lecturas que compartimos con los compañeros de imágenes, y veníamos de un año donde el grupo de antropólogos ha estado trabajando mucho, y creo que a veces no se le pone tanto la mirada, o por lo menos imágenes no había puesto la mirada en ese lugar. Entonces entendimos que era un buen momento de trabajar esto. Hay colectivos que además están trabajando mucho y muy bien sobre el tema de la persona del desaparecido. 197 historias, es un trabajo fabuloso que tiene una exposición en el subte, gente mucho más joven que tiene los ojos más frescos que nosotros y que les han dado color a esta vuelta, y me parece que es espectacular. Entonces también eso nos liberó un poco para pensar desde otros lugares. Hablando de gente mucho más joven, vos, Carolina, que sos mucho más joven, tenés un vínculo, tu tía es desaparecida, y lo que me gustaría preguntarte es cómo vos ves la participación de las nuevas generaciones, no necesariamente vinculadas como vos, en este caso, que tenés un familiar directo, en la participación de las marchas, porque algo que normalmente sucede es que se ven a muchos jóvenes que pueden tener que ver o no directamente con la causa. Lo que pasa es que esta es una causa de toda la sociedad y que la ha levantado toda la sociedad. Esa consigna de todos somos familiares que surgió, creo que fue en el 2010, 2009, en el primer velódromo solidario, es una realidad material, ¿no? El sentir a nuestros familiares como compañeros de vida. El trade-off es la forma de participación de las juventudes, de que a veces las juventudes no podemos tener la misma praxis o tenemos diferentes formas de expresarnos y manifestarnos. Capaz que no todas las personas participamos en la asociación, primero porque la asociación es de familiares, pero hay otras formas, por ejemplo, lo que se llama el activismo, pero el activismo digital, el libro 197, pero también ayer, por ejemplo, que salíamos con la Central y Colectivos Sociales, eran todas personas mucho más chicas que yo. Yo tengo 30 años, muchísimo más chicas que yo, que salieron de madrugada, hacía mucho frío, a pintar las 30 consignas. Las personas que coordinan las movilizaciones en el interior, la mayoría tienen un promedio de edad entre 20 y 30 años, más de la mitad. Entonces, esa mirada adultocéntrica de que las juventudes no quieren tomar el tema, es una construcción y un metarrelato que se ha intentado imponer durante muchos años, ¿no? Es un cambio de narrativa de aquella mirada de los 80 y pico, de no hay que tener ojos en la nuca, pero cambiado, ¿no? O sea, efectivamente creemos que esto vale la pena porque tenemos que tener una democracia plena, y la verdad es una verdad para una sociedad más justa para todos y todas. Estaba aquella frase famosa de Mujica: esto se va a terminar cuando estemos muertos todos. Y bueno, y se nota que no es así, ¿no?
Ayer María Bellisi, una madre de un detenido desaparecido, decía que no alcanzaba que se había hecho muy poco por parte de los gobiernos desde la restauración democrática hasta ahora por encontrar, es verdad, se encontraron restos de personas desaparecidas, pero obviamente no es suficiente. ¿Tienen en la organización todos esa misma sensación, como que se ha hecho muy poco? Sí, yo creo que sí. O sea, las palabras de las viejas son palabras santas, eso es lo primero. Y se hizo muy poco. Pasaron 50 años, es un montón de tiempo. O sea, desde la parlamentaria del 85, la Comipaz del 2000, después el grupo de trabajo, se avanzó, eso hay que reconocerlo. El Estado hoy en día reconoce que hay detenidos desaparecidos, pero si vamos a los números, por ejemplo, son 197 personas detenidas desaparecidas. Su paradero final o destino último sabemos de 37, 22 con recuperación total o parcial de restos y el resto sí con saber dónde terminó, pero no hay una recuperación ósea, por decirlo. Falta muchísimo. A nivel de impunidad, de justicia, no todas las personas desaparecidas al menos tienen una causa. Quienes saben dónde está la información no la entregan. Nombradas a los antropólogos. Para el caso de Amelia Sanjurjo se hicieron más de 13.000 trincheras. 13.000 trincheras, que es 1,20 m por 1,50 m de excavar en un batallón gigante, un montón de hectáreas. ¿Por qué? Porque hay una zona cautelada y es dar vuelta a tierra y tierra y tierra cuando todo estaba registrado. Porque algo que tenía el terrorismo de Estado y la forma de accionar es que se registraba todo movimiento. ¿Dónde está esa información? ¿Quién la tiene? En ese sentido, ¿qué expectativas tienen con la asunción del nuevo gobierno? Yo creo que es un tiempo de renovación de compromisos y eso hay que reconocerlo. Cuando pararon dentro del protocolo a saludar, es la primera vez que sucede. Al mismo tiempo, ponerlo en el discurso presidencial en la Asamblea General es un acto no despreciable y están las 63 prioridades del Consejo de Ministros. No obstante ello, como siempre decimos, queremos acciones reales y materializables, acciones que al día de la fecha no se han realizado, como la famosa política pública integral. Una política pública integral que lo que necesita es que todos los organismos, entes autónomos y servicios descentralizados pongan al servicio sus recursos para esto. Lo que pasó en el SMA no puede pasar más, no puede estar 2 años parado un espacio que es una zona de interés y cautelada. ¿Por qué? Por dilaciones y trabas burocráticas. La famosa orden. Pero una orden que se realice y en caso de que den información que no es certera, se tomen las medidas. Pero la orden es para el funcionariado que está activo en sus funciones. También un llamado público a la información del presidente. Al mismo tiempo, recordemos que esto es regional. O sea, no basta solo con buscar a nuestros desaparecidos acá. Tiene que haber coordinaciones dentro de las representaciones permanentes y cuerpos diplomáticos para que se trabaje de manera mancomunada. La mayoría de nuestros familiares no desaparecieron en Uruguay. Y eso no nos podemos olvidar. O sea, tiene que haber efectivamente un pacto del gobierno y de todos los políticos para laburar en el tema. Entre estos ítems que enumeraste, el primero fue la coordinación entre todos los organismos estatales y el ejemplo fue el famoso cable subterráneo de la UTE que trancó las excavaciones durante mucho tiempo. ¿Pero tienen detectada alguna otra situación que requiera algún tipo de coordinación? Son unas cuantas, pero lo primero que tiene que haber es acuerdos marco que permitan que las situaciones detectadas y las nuevas situaciones se puedan transversalizar de manera más rápida. Porque hoy puedes detectar una situación, ¿bien? Y se soluciona. Pero el día de mañana sucede una situación y no podemos estar funcionando de manera ex post. O sea, el Estado, esto es responsabilidad del Estado y el Estado tiene que garantizar que esté poniendo todos los recursos necesarios de los diferentes entes autónomos. O sea, la retroexcavadora, por ejemplo. Hoy nos valemos de una retroexcavadora de las intendencias para poder trabajar. ¿Por qué no se hace que un ministerio dote de funciones a eso? No lo sé, pero me pregunto. ¿Pero no hay algo que esté trancando concretamente o sí lo hay, cosas que estén...? Hay varias cuestiones, pero el hecho no son las cuestiones que están sucediendo hoy que se pueden resolver y se pueden canalizar, y por lo menos a priori existe el compromiso. El hecho es que hoy resolvemos una situación, mañana sucede otra. ¿Qué vamos a hacer? ¿No establecer una normativa que pueda garantizar que el día de mañana que suceda otra están los mecanismos establecidos? Porque si no, lo que estamos haciendo es siendo reactivos y no planificadores. Y es lo que no queremos más. No queremos estar 2 años más esperando. Pasó mucho tiempo. ¿Cuánta gente se fue sin saber
¿quién está nuestro familiar? ¿Dónde están? O sea, es ponerse un poquito en el lugar de nosotros. 4 madres quedan vivas, ¿no? vivas. Pero no solo las madres, padres, hermanas, hermanos, compañeros, vecinos, vecinas. Porque esto no es solo un tema nuestro. Pablo, recién comentabas que hace 10 años el colectivo de Imágenes del Silencio trabaja por la causa. Quería preguntarte, en esta década de estar acompañando a la marcha, ¿qué vivencias o qué aportes te parece que son importantes resaltar? Para mí el primero es el crecimiento que ha ido teniendo la marcha. Y lo otro es cómo la juventud, cómo la gente joven ha tomado este tema como una causa propia, de estas formas que planteaba hoy, ¿no? Yo las planteo más de lo estético o del trabajo de ese lugar, pero es muy claro que este tema sigue, que hay gente que ha tomado la bandera, hay gente joven que ha tomado la bandera, que trabajan con sus propios códigos y su propio lenguaje, y entonces es un tema que no va a parar. Y creo que lo que ha sucedido este fin de semana en materia del fútbol también lo trae a cuenta. Cuando hay temas que ingresan en el ámbito futbolístico en este país, ingresan para quedarse. Y que lo haya tomado esa población, que hace 5 años atrás, cuando hicimos el trabajo de 196 abrazos, no tuvimos tanta suerte con el mundo futbolero. Hubo gente con mucho coraje que participó, pero hoy vemos que hay un montón de jugadores que han tomado esta causa, y eso cuando entra en el plano, cuando entra en el plano del fútbol en Uruguay, escucha, eso es matriz. En ese sentido, también ha habido polémicas por la reacción de las instituciones, que ha sido desigual. El caso de Nacional ha sido el más notorio. ¿Cómo lo tomaron? No es la primera vez que sucede, ¿no? Yo recuerdo hace un par de años lo que le pasó a Villa Española y a otros cuadros más. El trabajo del fútbol viene hace muchos años y empezó a ir a los vestuarios a charlar. Y los chiquilines y las chiquilinas, porque también salen gurisas en básquetbol, en handball, en fútbol femenino. Una de las cosas que contaban es que a veces genera represalias, ¿no? Y hay que tener valentía a veces para salir con la camiseta. Creo que esto denota que la cultura de la impunidad sigue vigente y que los chiquilines, a pesar de todo eso, se pusieron la camiseta y salieron a la cancha, y era algo que sabían, ¿no? A nivel de instituciones, para mí fue muy raro encontrarme con ese comunicado. Y acá ya casi es como socio de Nacional, es como una vergüenza. La verdad, la sensación fue una vergüenza de que una directiva se plantee cosas que son arcaicas. La forma que lo plantea nada más, ¿no? Es que dice falta de compromiso, es una cosa rara. Hay una pregunta que siempre me hago, que es cómo discuten ustedes el 197, ¿no? El 197 está marcado, son los desaparecidos que tuvo la dictadura, no solo aquí en Uruguay, también en la región, como decía Carolina. Y sobre algunos se ha logrado algo de verdad. El caso más notorio, los restos que han aparecido. ¿Por qué toman la decisión de mantener el 197? Que es como que cristaliza aquel momento, pero también aleja el hecho de decir, bueno, de a poquito se va acercando al cero, que es el objetivo final, ¿no? Que aparezcan todos. ¿Cómo se procesa esa discusión? Bueno, algo que siempre decimos es que hoy son 197, pero capaz que mañana no. Hay más de 80 casos a estudio, ¿no? Hace un par de años no eran 197 y hace 10 años eran 138 y el número va creciendo. Tomamos también un doble criterio y hay una decisión de que, a pesar de que se encuentren los restos óseos, eso no coaliga a que la persona no siga desaparecida. Sí, evidentemente la carpeta cambia su carátula, ¿bien? Y desaparecido cambia asesinado, pero no se sabe qué pasó con esa persona. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó con Amelia? ¿Qué pasó con Luis Eduardo? ¿Qué pasó con Chávez Sosa? ¿Qué pasó con Miranda en el medio? ¿Sabemos dónde lo detuvieron? ¿Y sabemos dónde terminó? ¿Qué pasó con Urtasun? ¿Qué pasó con Giordano? Yo no lo sé. Y sus familias tampoco. Entonces, la persona en su recorrido sigue sin saber, no, o sea, las familias y la sociedad seguimos sin saber toda la verdad. Y por eso sigan la lista. Carolina, Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Ahora, cuando son las